Ahora mismo, la imagen que domina casi cualquier debate sobre las grandes amenazas globales es casi siempre la misma, ¿no? Sabemos buques militares patrullando estrechos estratégicos, retórica diplomática superincendiaria, sanciones cruzadas, bueno, y el temor constante a que alguien, en algún lugar, pulse el botón de los misiles. Ya, la narrativa del conflicto inminente. Exacto. Es una narrativa ruidosa, explosiva y sobre todo muy visual. Pero resulta que la amenaza más profunda para el orden económico mundial no hace ruido, es completamente silenciosa. Y tiene que ver con el hecho de que el año pasado, en un país de 1.400 millones de habitantes, la gente simplemente dejó de tener hijos y, bueno, dejó de comprar casas. Es un contraste fascinante, la verdad, porque mientras el mundo mira hacia las fronteras y los movimientos militares, la aritmética interna de la segunda economía más grande del planeta está sufriendo un colapso estructural sin precedentes. Totalmente. Y por eso hoy el material que tenemos sobre la mesa es un documento analítico exhaustivo, monumental, titulado China se muere el mundo. Y a ver, el objetivo no es abonarse al alarmismo, sino entender los números crudos. Eso es. Detalla cómo se está desmoronando un modelo económico que, bueno, el mundo entero daba por sentado. Son, de hecho, 4 crisis simultáneas que se retroalimentan. Estamos ante la transformación económica más significativa desde la década perdida de Japón en los años 90, pero claro, con un impacto global muchísimo mayor. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender la economía de un sitio primero hay que entender a la gente, ¿no? Su demografía. Y mirando los datos, hay una tendencia que salta a la vista. Es un precipicio absoluto. Sí, las cifras del año 2025 son de las que obligan a leerlas 2 veces. A ver, se registraron 7,92 millones de nacimientos frente a 11,31 millones de muertes. Madre mía. Claro, para visualizar la magnitud, estamos hablando de una pérdida neta de 3,39 millones de personas en un solo año. Y no se trata de un bache puntual, ¿eh? Es el 4º año consecutivo de declive. ¿Y la métrica clave, la tasa de fertilidad, cómo queda? Ha colapsado al 1.0. Teniendo en cuenta que hace falta un 2,1 solo para mantener la población estable, la tendencia es sencillamente irreversible. Wow. Y las proyecciones que hace el informe, basándose en ese 1,0, son de verdad escalofriantes. Plantea que por cada 100 mujeres jóvenes que hay actualmente, habrá apenas 43 hijas y solo 18 nietas. Una evaporación demográfica en tiempo real. Literal. O sea, se calcula que para 2050 el país podría perder unos 250 millones de habitantes, que es el equivalente a que desapareciera de repente casi toda la población actual de Estados Unidos. Exacto. Y lo fascinante aquí es que Pekín intentó de todo, ¿sabes? Abolieron la política del hijo único, pasaron a incentivar activamente la natalidad, ofreciendo pagos directos. Incluso hubo llamadas gubernamentales a mujeres para preguntarles por, literalmente, sus ciclos menstruales. ¡Qué locura! O sea, un nivel de intervención brutal. Brutal, ¿sí? Y nada funcionó. Y esto nos deja con una edad media de 40,6 años y una población en edad de trabajar que disminuyó en más de 6 millones y medio solo en 2025. Es que yo lo veo como una pirámide invertida que se tambalea. Una base cada vez más y más estrecha de jóvenes que tiene que sostener en sus hombros a una cantidad masiva de jubilados. Esa es la imagen perfecta. Pero hay una diferencia crucial con otros países. Japón o Corea del Sur también envejecieron, claro, pero lo hicieron después de hacerse ricos. Consolidaron redes de seguridad social y acumularon riqueza. China está envejeciendo con 600 millones de personas viviendo con menos de $2,000 al año. Uf. Es el drama de envejecer antes de enriquecerse. Y claro, esa cronología lo altera todo, porque esto nos lleva directos a la segunda crisis. ¿Qué pasa cuando tienes una población menguante en un país que está completamente obsesionado con la construcción? Que el motor gripa. Si no hay jóvenes formando familias, la demanda de vivienda se desploma. Y el sector inmobiliario en China no era una industria más, o sea, era el 30% del PIB y, ojo a este dato, el 65% de la riqueza de las familias. Es una dependencia absoluta del ladrillo. En ausencia de un sistema de pensiones robusto o un mercado bursátil fiable, el cemento era el refugio seguro de los ciudadanos. Pero en 2025 la inversión cayó un 17,2%. Y hay analistas que estiman unos 80 millones de viviendas vacías, ¿no? 80 millones. Y claro, las consecuencias empresariales están siendo devastadoras. Más de 60 promotores han incumplido sus deudas. Fíjate en el caso de China Bank,
que está luchando contra un impago de 51.000 millones de dólares de un solo promotor. A ver, aquí es donde me surge una duda muy natural y seguro que la gente que nos escucha lo está pensando. Si hay 80 millones de pisos vacíos y los precios de la vivienda caen mes tras mes, ¿no es una buena noticia para los jóvenes que quieren comprar? O sea, parece el momento ideal. La lógica pura nos diría que sí. Pero para entender por qué esto es un desastre, hay que observar el concepto de destrucción de riqueza. Como decíamos, el piso no era solo una casa, era el plan de jubilación y la herencia de toda una vida. Claro, todos tus ahorros están metidos ahí. Exacto. Imagina una familia en una ciudad como Chengdu o Hefei, que ve cómo el valor de su piso se hunde un 20 o un 30% de repente. El valor cae, pero la deuda de la hipoteca se mantiene igual. Ese es el punto crítico. Aparecen las llamadas hipotecas bajo el agua. Debes más dinero del que vale el bien. Cuando esa riqueza se evapora, se destruyen los ahorros de toda una generación. Si conectamos esto con el panorama general, esto paraliza completamente el comportamiento del consumidor. Y esa parálisis es lo que nos lleva a la tercera crisis, ¿verdad? El contagio del miedo. O sea, un colapso absoluto de la confianza del consumidor. Si ves que eres un 30% más pobre, lo último que vas a hacer es gastar. Exactamente. Los ahorros de los hogares se han disparado un 50% desde 2021 porque la gente tiene verdadero pánico a gastar. El crecimiento del comercio minorista apenas supera el 1%, y la inflación general fue del 0% en 2025. 0%. Deflación pura y dura. ¿Nadie compra? Nadie. Y claro, las empresas no venden, así que dejan de contratar. Y ahí llega el desempleo juvenil, que batió récords, rozando el 19% en agosto de 2025. Hay 12 millones de nuevos graduados compitiendo por empleos que, directamente no existen. Es un trauma financiero colectivo. Se ven historias loquísimas de graduados con doctorado repartiendo comida en bicicleta. Y un récord absoluto de casi 4 millones de jóvenes presentándose al examen del servicio civil, buscando la única estabilidad que parece quedar, que es el Estado. Es la desesperación por lo seguro. Claro, es que es la tragedia de una generación a la que se le prometió el sueño chino. Se les dijo, estudia, sométete a la brutal cultura laboral del 9-9-6, o sea, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Una locura de horarios. Y tendrás prosperidad, pero ahora la recompensa ha desaparecido, así que los jóvenes optan por salirse de la rueda del hámster, lo que ellos llaman tumbarse en el suelo. El famoso Tangping. Y esta retirada sociológica encaja perfectamente con el término económico que define esta tercera crisis, la recesión de balance. Vale, recesión de balance. Esto suena un poco técnico. Vamos a traducirlo. Sí, es letal. En una economía normal, empresas y familias piden prestado para invertir y consumir, buscando maximizar beneficios. Pero en una recesión de balance, tras pinchar una burbuja inmobiliaria, todos cambian el chip. Ya no quieren maximizar beneficios, solo quieren minimizar deudas, pagar lo que deben al banco y ahorrar. O sea, por mucho que el Banco Central baje los tipos de interés y ofrezca créditos tirados de precio, a la gente le da igual. Le da igual. Es como empujar una cuerda. Las familias y empresas prefieren pagar deudas. Y esto genera una espiral deflacionaria agotadora. Es lo que le pasó al Japón de los 90, pero con la terrible diferencia de que Japón ya era una nación de altos ingresos. Ya, y China todavía es de ingresos medios. Es que es una trampa perfecta. Y llegados a este punto, la intuición te dice, si los ciudadanos no gastan y las empresas no invierten, ¿no debería ser el momento de que el gobierno intervenga? Que saque la chequera, construya infraestructuras y rescate la situación. Debería. Pero eso destapa la cuarta y última crisis, el deterioro fiscal. Básicamente, el gobierno se ha quedado sin munición. Sin blanca. Tal cual. El déficit gubernamental se situó en el 9% del PIB en 2025, y algunas proyecciones dicen que llegará al 9,5% en 2026. Pero el agujero negro de verdad está en las provincias y ayuntamientos. Los gobiernos locales tienen una deuda oculta que ronda los 60 billones de yuanes. Espera, ¿60 billones? ¿Eso cuánto es respecto a la economía del país? Casi el 48% del PIB nacional. ¡Madre mía! ¿Y cómo han acumulado tanta deuda oculta? A través de los llamados vehículos de financiación de los gobiernos locales, o LGFV,
Son empresas pantalla que los ayuntamientos usaban para pedir préstamos a los bancos y construir infraestructuras, eludiendo los límites legales de deuda. Vale, pero esas empresas pantalla tienen que pagar sus deudas a los bancos. ¿De dónde sacaban los ingresos, si eran ayuntamientos? De la venta de terrenos. Confiscaban suelo, lo recalificaban y se lo vendían carísimo a las empresas constructoras. Ah, y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, todas las piezas del rompecabezas encajan, pero para mal. Si rebobinamos, no hay gente joven que forme familias. Por tanto, cae la demanda de vivienda. Al caer la vivienda, los pisos pierden valor y se destruye la riqueza de las familias, que dejan de gastar por pánico. Así es. Al dejar de gastar, la economía se frena. Y como las constructoras quiebran, porque nadie compra pisos, el gobierno local ya no puede venderles los terrenos. Se queda sin su principal fuente de ingresos y no hay rescate posible. Has descrito el bucle fatal a la perfección. Es una crisis simbiótica y destructiva. Pekín sabe que no hay una salida obvia. La transición que intentaban hacer, pasar de una economía de exportación a una de consumo interno madura, pues ha fallado. Y claro, los resultados están a la vista. Recortes de sueldos a funcionarios públicos, impagos a constructoras. Es que el panorama es desolador y sé que el gobierno inyectó unos 520.000 millones de yuanes en la banca mayorista, ¿no? Sí, para forzar a los bancos a seguir prestando dinero a prestatarios que ya eran malos, solo para mantener el espejismo. Pero no sirvió de nada. De hecho, la inversión privada cayó un 5,3% en 2025. Bueno, vamos a dar un paso atrás, porque todo esto suena terrible para China. Pero para la gente que nos escucha, para alguien que vive a miles de kilómetros, en Madrid, Bogotá o Buenos Aires, ¿por qué debería importarle todo este mecanismo interno? Esto plantea una pregunta importante, claro. Y la respuesta es que esta economía no opera en el vacío. Estamos hablando del mayor socio comercial de más de 120 países. La fábrica del mundo. Las ondas expansivas globales van a ser severas. Por ejemplo, los países de África y América Latina van a ver fuertemente frenado su crecimiento por la drástica falta de inversión y préstamos que antes llegaban de Pekín. Claro. Y me imagino que los países exportadores de materias primas también van a sufrir, ¿no? Totalmente. Pensemos en Australia con el hierro, o Brasil, Indonesia o Chile. Si ya no hay que construir 80 millones de viviendas, la demanda de esas materias primas se hunde. Pero el impacto no se queda ahí. Fíjate en los datos de comercio internacional. A pesar de esta crisis interna masiva, China registró un superávit comercial colosal en 2025. Más de $1 billón positivos. O sea, 1 millón de millones, claro. Y alguien que lea ese titular de pasada pensará, ¡wow! $1 billón de superávit. Venden muchísimo más de lo que compran. Son una máquina económica imparable. Pero la realidad es justo la contraria. Exacto. Ese superávit no es una señal de fuerza. Es un síntoma de que su demanda interna está tan muerta que tienen que vomitar toda su producción masiva sobre el resto del planeta. O sea, están exportando su problema. Es el término técnico que usan. Están exportando su exceso de capacidad. Como los consumidores chinos no compran los paneles solares, los vehículos eléctricos o el acero que fabrican, prefieren vender esos bienes en el exterior, a veces incluso por debajo del coste de producción. Ya, para no cerrar fábricas y liarlas socialmente con despidos masivos. Eso es. Y al hacer eso, inyectan una presión deflacionaria tremenda a nivel global. Perturban por completo industrias manufacturadas y tecnológicas en Europa y en el sudeste asiático. Les están robando el crecimiento a sus competidores para mantenerse a flote. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Porque cuando Japón se estancó en su década perdida en los 90, el mundo tuvo la gran suerte de que China estaba justo ahí, abriendo sus fronteras y convirtiéndose en la nueva locomotora global. Esa es la clave. Hoy no hay una próxima China esperando entre bastidores para tirar del carro mundial. Es verdad. Se habla de India, pero... India crece rápido, sí, pero no es lo suficientemente grande ni está tan integrada industrialmente. África no tiene la infraestructura necesaria. Y el sudeste asiático, aunque dinámico, está demasiado fragmentado para ser un bloque unificado. O sea que el motor mundial, el que sacó a 800 millones de personas de la pobreza, se está desmoronando en tiempo real y el planeta entero se queda sin un reemplazo a la vista. Y eso nos obliga a recalibrar cómo entendemos el crecimiento global para la próxima década. Tela.
Bueno, si recapitulamos un poco el viaje que hemos hecho hoy, hemos visto cómo un colapso demográfico silenciosísimo ha desencadenado una crisis del ladrillo monumental. Esa caída de la vivienda ha evaporado el ahorro y la confianza del consumidor, generando un pánico ahorrador. Y esto ha dejado al Estado sin el dinero de la venta de tierras, atado de manos, y enviando temblores deflacionarios a cada rincón del mundo. Un dominó perfecto. Pero quiero dejar en el aire una reflexión final un poco más profunda, que va más allá de los números, y que creo que la gente debería tener muy presente. A ver, cuéntame. Históricamente el pacto social en China ha sido muy claro. La ciudadanía sacrificaba libertades civiles a cambio de un crecimiento económico asombroso y un enriquecimiento rápido por parte del Estado. Era la promesa tácita. Exacto. Pero ahora que esa promesa económica se ha roto, que el mercado laboral colapsa y la riqueza familiar se evapora, la pregunta es, ¿qué ocurre con la estabilidad política de una superpotencia militar cuando su motor interno se apaga por completo? Si un gobierno no puede basar su legitimidad en hacer más ricos a sus ciudadanos, inevitablemente tiene que buscar esa legitimidad de otras formas. Y esas otras formas suelen mirar hacia afuera. Que cierre más, provocador. Da muchísimo que pensar. Es de esas reflexiones que te hacen ver las noticias globales y el ruido geopolítico con una perspectiva completamente nueva y vital. Bueno, os animamos a masticar toda esta información. Hasta el próximo análisis a fondo, que seguro que vendrá cargadito. Hasta la próxima.